Haber hecho un estudio profundo y luego armar una planificación sobre eso es una cosa que no se puede hacer en 2 meses o en 3 meses. Nosotros tenemos ya institutos tecnológicos y de estudio y planificación que han venido funcionando hace varios años ya y donde hemos tratado de acopiar la mayor cantidad posible de materia gris, que todavía no hemos empleado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha lanzado un plan. Ahora, el plan que lancemos desde el gobierno definitivo no será tampoco un plan a la usanza de los anteriores, porque la situación no es ni parecida a lo de los anteriores. Es decir, se puede armar un plan quinquenal cuando se tiene el tiempo, se tienen los antecedentes, se conoce perfectamente bien la situación. Y sobre todo es una situación normal la que el país vive. Para mí la situación actual es anormal para la República Argentina. ¿En qué sentido? En que todas las formas económicas han sido trastrocadas por maniobras de especulación, y eso no es la economía. Es decir que nosotros hablamos en el país de un tipo de delincuencia generalizada, que lo vemos en los estamentos inferiores por unos cuantos pobres chicos necesitados que salen a asaltar en la calle o que se dedican a secuestrar gente, etc. Esa es la delincuencia infantil y juvenil que se está... ¿Por qué? Y porque arriba, en el alto estamento, hay otra delincuencia que es mucho más grande y que es la que da el mal ejemplo. Pero tenga en cuenta que usted tiene que dar en un gobierno seguridad a los dos estamentos, porque la gente está más asustada de un secuestro que de alguien que roba $100 millones al mes. Sí, claro, pero que es mucho más peligroso los $100 millones que el secuestro. Pero con las dos cosas hay que terminar, y hay que terminar a través de estructuras que no permitan que tales delincuencias puedan proliferar. Por eso, si me permite, general, una vez que se consoliden esas estructuras, para usar un término que está muy en boga, ¿cuál es el modelo de país que usted propone? ¿Qué veremos en esa Argentina? No se puede decir en este momento, y con 3 años de gobierno por delante, 3 años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. El país está en un estado de emergencia y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes cuando terminó la Guerra Mundial, y ahí tienen los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos. Italia, Francia, no digamos Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. A ellos no se les ocurrió organizar un gobierno, un Reichstag y tal. Se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo y todo el mundo comenzó a trabajar. Y sobre eso comenzaron a construir. Recién, casi 10 años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la habían destruido. A través de sus palabras daría la impresión que usted piensa en ese gobierno de emergencia, no digo un gobierno de coalición nacional porque no se adapta un poco a nuestras costumbres, pero a un gobierno de unión nacional. Exacto. ¿Y es usted optimista respecto de sus enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos las diferencias naturales que el matiz político da en estas circunstancias, pero toda es gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad, que no pueden perderse en un momento de emergencia en que el país necesita la inteligencia, la capacidad y la tenacidad de cada uno de los argentinos. Yo pienso que eso llevará a un gobierno que dentro de lo constitucional
tendrá su presidente de la República, porque esa es la Constitución, y el puesto de presidente de la República no es delegable, de acuerdo a la Constitución. Pero nada impide que el presidente tenga a su lado a todos los hombres que crea útiles para construir el destino del país. Podría hacer generar un poco la institucionalización de lo que podría ser un gobierno de unidad nacional. Exacto. Que podría estar reflejado, por ejemplo, en la institucionalización de lo que usted denomina Consejo de Estado, por ejemplo. Exacto, sí. Yo dije Consejo de Estado por darle un nombre, porque los consejos de Estado, usted sabe que tienen una larga historia, desde los consejos áulicos, que nosotros sabemos bien qué resultado dieron, hasta los consejos de reinos, que fueron los que se establecieron al salir de la Edad Media, y que todavía funcionan en toda Europa. Y después se fueron convirtiendo a medida que los países se fueron también cambiando los sistemas. Francia tiene su magnífico Consejo de Estado. Nosotros no necesitamos, en mi concepto, un Consejo de Estado con eso, con esa hermenéutica, ¿no? Sino un Consejo de Estado político. Allí es hasta económico. El Consejo de Estado controla la economía en Francia. Pero esas son, diremos, excrescencias constitucionales que se han ido realizando con el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es constituir un organismo donde todos los dirigentes de los partidos políticos puedan coparticipar el Poder Ejecutivo con el gobierno, es decir, con el presidente de la nación, que es por la Constitución el encargado del poder, es decir, es el Poder Ejecutivo. Dice la Constitución, un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Claro, yo no quiero entrar en el detalle de discutir. No, es que tampoco podría decirlo yo, porque eso dependerá de lo que digan los demás dirigentes. Exacto. Porque ¿sabe lo que ocurre, general? Los dirigentes políticos y los partidos políticos están representados en la legislatura, donde evidentemente van a fijar sus posiciones. Exacto. Será muy difícil que haya dirigentes de los mismos partidos políticos dispuestos a un Consejo de Estado, sí, con el concepto de emergencia que no van a tener los dirigentes que piensan en una vida política inmediata. Es que no deben de estar en eso, deben de estar en su función, que es legislativa. Claro, ajá. En cambio este no, este es ejecutivo. Pero si nosotros cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice, señores, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta medida. Pero ¿y si el debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser, porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. Se podrá discutir y se terminará por decir, bueno, que se haga una ley, se mande al Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que deben de ser, diremos, apoyados por todas las fuerzas políticas. Por otra parte, exacto, pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar bien claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar, no hay que olvidarse. Conformamos por primera vez un gobierno popular, después de muchos años de gobiernos que no han sido populares, y tenemos que defenderlo. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Así es. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidador, que consolide eso. El gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo deben estar todas las fuerzas políticas decididas y en acuerdo. Ahora, claro, como lo veo yo el problema. Las circunstancias que enfrenta en este momento el país con respecto a la relación entre las distintas fuerzas políticas es muy distinta a la del 46 al 55. Sí, claro. Prácticamente sus adversarios de ayer, hoy, si bien mantienen su individualidad, son sus amigos. Mis amigos, exacto. Ahora bien, general, yo quiero referirme concretamente a la primera parte de su definición en torno a los planes de cambio de estructuras. Usted lo ha dicho que usted es partidario de una reforma, no de una revolución. En su último mensaje en el Congreso, usted dijo, calificó la evolución de los tiempos en el mundo, habló del medioevo, del sistema feudal, en la época de las nacionalidades con el sistema demoliberal, y dijo, haciendo una comparación muy acertada, que esta época, la del continentalismo, en la era del jet, difícilmente llegue al año 2000. Es decir, que la velocidad permanentemente, a medida que avanzan los tiempos, se va acelerando. Ahora bien, partiendo de esa definición suya
y partiendo de la advertencia que usted hizo de que no se puede llegar tarde. Sí.